aquí. Escuchás las voces de los protagonistas de la actualidad para que puedas tener tu propia opinión. Sin Fronteras, lunes a viernes de 8 a 10 horas. Teléfono de contacto 2994-209610. Web www.fmcosmos.net.ar. WhatsApp 2994-557593. 2994-160903. Sin Fronteras. Continuamos recorriendo el país del interior sin fronteras y nos vamos al norte de nuestro país, a la provincia de Tucumán, para charlar con Miriam Costilla Dujic, quien es abogada defensora de el doctor Gustavo Morales, para hablar de temas importantísimos. Ha habido audiencias en estos días, se vienen reclamando algunas cuestiones, pero principalmente también hubo una presentación ante la Procuraduría General respecto de lo que está pasando con un fiscal. Vamos a hacer un raconto de todo esto que viene pasando en la causa que se ha inventado al doctor Gustavo Morales y vamos a tratar de entender, a ver si hay pasos que vienen mejorando, si hay novedades y que le hacen bien a todos aquellos que estamos siguiendo lo que le está ocurriendo al doctor Morales. Le damos la bienvenida. Miriam, ¿cómo le va? Ricardo Huarte le habla. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes y un saludo a toda su audiencia, su destacada audiencia. Muchísimas gracias y bueno, contarnos sería muy importante. Para mí fue un gusto poder charlar ayer con usted, para mí muy importante y estoy más que seguro que muchos están esperando saber qué es lo que pasa con él, dónde está, cómo sigue esta causa. Bueno, a ver, se están haciendo muchas gestiones a favor del doctor Gustavo Morales. Ayer en Tucumán se presentó la Comisión Nacional contra la tortura y bueno, tuvimos una reunión con ellos porque hay una presentación en el juzgado en lo criminal y correccional número 12 donde se ha formalizado la denuncia respecto de el delito de tortura del cual ha sido víctima Gustavo Morales. Estamos hablando de delito consumado, ¿no? Sí. Mientras en los primeros, particularmente los primeros días de su detención en el complejo carcelario de Benjamín Paz, que ayer la gente de La Nación, que no de casualidad se fueron a reunir en Tucumán, estaban viendo la cuestión de ese digamos, complejo carcelario que ellos mismos reconocían que no reúne las condiciones para tener ahí a una población carcelaria. Pero al margen de eso, Morales fue sometido, él particularmente, a vejaciones y tortura. Claro. La verdad que es tan triste lo que sufrió el doctor que prefiero no decirlo, pero quiero dejar librada la imaginación de la audiencia que se imaginen lo peor. Y Miriam, ahí era contra él. Sí. Es un tema que es muy claro poder entender esto de la denuncia por torturas que ha recibido Gustavo Morales, porque precisamente lo venimos diciendo desde hace mucho, es un preso político porque en realidad no ha recibido un juicio, no ha tenido un fallo ni tampoco una condena. Bueno, usted está dando, cuando uno estudia qué es un preso político, usted acaba de describir cuáles serían algunos de los requisitos para poder definir a un preso político. Uno es el armado de causas, un trato diferente al de los demás presos cuando esa persona es privada de su libertad, tal el caso de Gustavo, que por ejemplo, el doctor Morales en este momento está en otro complejo carcelario, que es Villa Urquiza, está en el sector de máxima seguridad, es decir, está en una celda y compartiendo con otros presos los más peligrosos de Tucumán, con un régimen
de máxima seguridad, es decir, él puede salir, por ejemplo, 1 hora a la mañana y 1 hora a la tarde de recreo, para poder caminar un poco. Uh-huh. Está aislado, es decir, no puede tener contacto con nadie, y las únicas personas que pueden acercarse a él somos los abogados, que ayer justamente usted decía que yo estaba encontrándome con él, dándole novedades y bueno, haciendo presentaciones, y justo yo estaba conversando con usted, pero él está muy mal de salud, muy mal, muy deteriorado, y la justicia pide una junta médica donde varios médicos, qué sé yo, al menos 4 o 5, digan todos a coro que tiene que ir a su domicilio. O sea, se tiene que estar por morir, porque si no lo van a dejar ir a su domicilio, por lo menos a que pase el resto de esta, digamos, de esta prisión, porque se ha prorrogado. Le dieron 30 días primero, sin juicio previo, sin orden escrita de juez competente, o sea, porque sí, está preso porque, bueno, ese es uno de los requisitos del preso político, y le prorrogaron 45 días más. Pero bueno, su condición de salud hace que sea necesario que se vaya a su casa, porque si no el doctor se va a morir. Claro. Así. Sí, sin duda. Así. Miriam, hay un tema que realmente preocupa, y le preocupa a la audiencia que sigue el caso de Gustavo Morales, porque no entiende cómo, por ejemplo, en el caso de Tucumán, Rodolfo III Burgos, habiendo violado a su hija, siendo condenado, está en su casa, está en libertad, e incluso se ha sabido que no solo eso, sino que ha salido de su morada o su vivienda o su casa, ¿sí? Y al doctor Morales, sin haber cometido ni un solo delito, no haber tenido condena ni nada, lo tienen en una cárcel de máxima seguridad, como si fuera un monstruo. Claro, exactamente. Y es porque es un preso político. Incluso le voy a dar otro ejemplo. Uno que usted señala, hay ejemplos de presos, por ahí no conocidos, personas comunes que con un certificado médico, un médico particular, y que diga que necesita estar en su domicilio por razones humanitarias, le conceden. A Morales no le conceden. Y desde hace ya desde el principio prácticamente de este proceso, vienen los galenos diciendo que tiene que ir al domicilio, que tiene que ser internado. Y bueno, hay un encarnizamiento en relación a su persona, pero bueno, afortunadamente hemos podido avanzar muchísimo. Nosotros tenemos un habeas corpus con un recurso extraordinario discutiendo la competencia. ¿Por qué digo esto? Lo hemos planteado también en lo criminal y correccional en la justicia federal en Buenos Aires, porque en Tucumán no hay garantías. A nosotros, cuando yo llamo para preguntar novedades, porque hablamos por teléfono, nos dicen, ¿por qué plantean acá esto y no lo plantean en Tucumán? Y porque no lo podemos plantear en Tucumán, porque en Tucumán él es un preso político, no, sin derecho, es una persona sin derecho. Y así que bueno, estamos con ese trámite. También hemos formulado una denuncia contra el fiscal federal Rafael Beil Ruiz, porque él emitió un dictamen teniendo en cuenta que se lo acusa de una supuesta sedición que nunca no hubo sedición en Tucumán, pero bueno, este es el armado de la causa. Bueno, el fiscal, quien había recibido una denuncia, digamos, está radicada una denuncia firmada por Gustavo Morales el día 15 de febrero del 2025 en contra de encumbradas autoridades de Tucumán, por peculado, por una serie de delitos. Resulta que 10 días después Morales va preso, y él, cuando tuvo que emitir un dictamen en relación a un planteo de inhibitoria que hemos formulado con el doctor Marcos Rullés para que porque el delito de sedición es federal, para que vaya a la justicia federal el trámite de esta causa,
Sí, sí. Bueno, él dictaminó, que habló como que un abogado, en vez de decir Morales, se refería a un abogado, es decir, él debería haberse excusado. Sí, decía un abogado local. Entonces hubo un abuso de autoridad de parte de él, eso es lo que nosotros consideramos, hemos planteado al Procurador General de la Nación esto, y bueno, está hecho el planteo, y bueno, veremos, se tiene que armar un cuerpo de expediente, un trámite, y ver si corresponden sanciones. Así que bueno, eso está planteado también a nivel nacional, y como les digo, tenemos una inhibitoria en la provincia, en la Justicia Federal, un planteo de inhibitoria para que la causa vaya a la Justicia Federal, la de la supuesta sedición, y después hay un planteo de recurso extraordinario por un habeas corpus que queremos que se tramite en la Justicia Federal, en Comodoro Pi. Como debería corresponder, por las cuestiones que se están analizando, nada más y nada menos. Por competencia universal, eso se llama competencia universal, es decir, hay un delito de lesa humanidad, se están violando los derechos humanos, cualquier juez tiene que ser competente. Entonces nosotros, como no tenemos garantías en Tucumán, estamos pidiéndole a la Justicia Federal que intervengan, y bueno, ya estamos prácticamente llegando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación con esta cuestión. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, entonces, dentro de todo, buenas nuevas, podría decirse, doctora. Sí, se está haciendo de todo para que se conozca. La prensa está callada, por eso yo les agradezco muchísimo el espacio. Lamentablemente, los periodistas nos dicen que tienen amenazas. Es muy difícil el tema porque estamos hablando de un preso político. Pero bueno, esto no va... A ver, puede ser un tiempo. Pero doctora, disculpe que la interrumpa, sí, pero sí. A ese periodismo también habría que decirle que estamos en democracia. ¿Cuál es el miedo que tienen a hablar o a hacer entrevistas o a difundir lo que está ocurriendo en verdad en la provincia de Tucumán? Porque este ensañamiento político contra el abogado Gustavo Morales no tiene límites, doctora. No, y no debería estar pasando ni en Tucumán ni en ninguna parte. Yo presenté la denuncia, se la mandé por vía mail a FOP. Supone que la dirigencia del periodismo está al tanto de este hecho aberrante de lesa humanidad. Entonces, bueno, no sé, espero que tomen cartas en el asunto. Que demuestren la independencia. Que vayan los medios a Tucumán, que lo entrevisten a Morales, que vean la situación, que hablen con los jueces que lo tienen en estas condiciones. ¿Y por qué? Bueno, tal vez llegue el momento, esperemos que llegue el momento. Ojalá, porque aparentemente o lamentablemente, ¿no? En la capital federal, los medios de la capital federal que se dicen nacionales, a menos que haya un muerto, no tienen intenciones de ir a ninguna parte del rincón del país. Sí, ya sabemos que sí, Capital Federal es muy especial, el país comienza y termina ahí en Buenos Aires, pero al margen de eso, este es un caso muy, pero muy grave, y del cual tienen conocimiento los periodistas porque se les manda información. Exacto. Y bueno, todavía no se le está dando la difusión que el caso merece por la gravedad del hecho. Doctora, yo le agradezco muchísimo, sé que tiene mucho trabajo en estos momentos y que el tiempo, acucia. Le pido mil disculpas por haberla interrumpido en su tarea y le agradezco mucho que nos haya acompañado dándonos información al respecto de la causa que está llevando usted y el doctor Rugés respecto de este fiscal y de la justicia tucumana. Sí. Bueno, gracias a ustedes por ayudarnos a difundir. Esto nos sirve muchísimo, le sirve muchísimo a Gustavo Morales porque visibilizamos una situación gravísima que no debe suceder más en la Argentina, porque eso es como retrotraernos a las épocas más oscuras de la historia. Sin duda, doctora. No deberían repetirse. Sin duda, y más Tucumán que sabe muy bien sobre eso, del terrorismo y de aquellos tiempos. Por eso mismo que sería muy importante despertar a un montón de tucumanos y decirles que no hay que volver a ese tiempo, hay que defender hoy
con coraje, con valía, ¿sí? De que no le ocurra al doctor Gustavo Morales y que ningún otro Gustavo Morales tenga que ser un vecino, un ciudadano de Tucumán que tenga que sufrir este tipo de atropellos. Así es, Gustavo Morales somos todos. Totalmente. Le pasa algo a él y digamos nos está pasando a todos. Por eso es que estamos trabajando un grupo de abogados en la defensa de él, haciendo de todo para que esto se solucione y se va a visibilizar tarde o temprano. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Hasta luego, hasta luego. Bien, compartíamos la charla con la doctora defensora de Gustavo Morales junto con el doctor Rougés, que nos acompañaba aquí, Sin Fronteras, Miriam Costilla Duic. Mucho por hablar, muchas cosas por decir. Obviamente, esto que está pasando en Tucumán y que lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, es más que claro que es un ensañamiento político contra el abogado Gustavo Morales que, como lo decimos, lamentablemente no tiene límites. Desde el apriete a muchos medios locales, como la manipulación de la justicia en la provincia de Tucumán, se muestra que el sistema republicano no existe y que el poder político, encabezado por el gobernador Jaldo, arrasa con todo, desde la legislatura hasta el poder judicial, todo. Para muestra, basta un botón, diría el dicho, pero Jaldo tiene una fábrica de botones para mostrar. Una legislatura cooptada, donde pululan corruptos, abusadores y condenados, son los títeres del gobernador en la casa de las leyes, faltando el respeto orgánicamente y a diario a la ciudadanía toda. Por otro lado, el Poder Judicial de Tucumán, endeble y sumiso a las necesidades del gobernador, se ha transformado en aleccionador y freno para quienes osen disentir con el gobierno de Jaldo, otrora kirchnerista, peronista desgastado y aliado violeta del oficialismo nacional actual. La poca vergüenza y el sentido de la ética, si es que alguna vez existió en este poder del Estado de la provincia de Tucumán, lo han perdido en los últimos años para mirar para otro lado en causas de violación infantil, abusos sexuales por los hijos del poder, como Burruyacu, por ejemplo, apropiamiento de tierras, como también la ceguera total, al permitir que condenados en segunda instancia sean parte de la Cámara de Diputados de la provincia, incluso de un juicio contra una jueza de la provincia de Tucumán. Se trata del mismo Poder Judicial de la provincia de Tucumán, que permite que Rodolfo III Burgos viva la fiesta loca en su domicilio o en la vía pública, habiendo abusado de su hija menor de edad y siendo condenado por ello. Pero mira para otro lado cuando un abogado como el doctor Gustavo Morales, luchador acérrimo contra la corrupción y las injusticias, es encarcelado en una cárcel de máxima seguridad, como si fuera un terrorista peligroso, y permite la tortura mediante la falta de atención primaria y absoluta de la salud del letrado, quien se debate en momentos difíciles en el cuidado personal y de su salud debido a cuenta de los problemas coronarios y depresión que lo aquejan en prisión. Pero la frutilla del postre es que ha sido amenazado de muerte y la justicia, a sabiendas de esa realidad, le niega la prisión domiciliaria, aun cuando no hay delito probado, causa juzgada ni fallo condenatorio. Tremendo. Se lo dejo para que saque sus propias conclusiones. El análisis en profundidad de las noticias que marcan tendencia en nuestra sociedad. En nuestro programa
Sin fronteras. FM Cosmos 90.1, la señal del Neuquén.